La decisión de La Moneda de remover a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en pleno tratamiento contra el cáncer no solo disparó las alarmas en la oposición, sino que incendió al propio oficialismo. Figuras de Chile Vamos salieron a calificar la medida como cruel y carente de empatía, mientras el gobierno intentaba escudarse en una auditoría financiera. En su primera entrevista radial a fondo, el presidente Kast salió a justificar la medida, pero también abordó cada frente abierto de estos primeros 20 días de gobierno: violencia escolar, recorte presupuestario, bencinazo, indultos y rebaja de su sueldo, también cambios al estado de excepción en la macrozona sur. Y el panorama de violencia en las aulas le entregó argumentos de sobra. La fiscalía reveló que el ataque en Calama apuntaba a niños de primero básico, mientras 3 encapuchados incendiaban por su parte la inspectoría del Liceo Lastarria con bidones de benzina. Una benzina harto más cara, y donde una de sus consecuencias fue anticipada por el gremio panadero: alzas de hasta un 10% en el precio de la marraqueta. En el plano internacional, Bachelet defiende su carrera por la ONU y reveló que fue Piñera quien primero se lo propuso. Y mientras Irán amenaza con atacar oficinas de gigantes tecnológicos estadounidenses, se destapa una operación encubierta de Donald Trump para hacerse con Groenlandia, un Estados Unidos que no solamente quiere conquistar una isla que está congelada, sino que además vuelve hoy a la Luna. Un día de fuego amigo, masacres planificadas, amenazas que cruzan océanos y viajes espaciales. Este es el Shot de hoy miércoles 1 de abril del 2026. Bienvenidos a El Chot con Juan Manuel Astorga. La remoción de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ya era noticia desde el lunes en la noche, pero lo que vino después superó cualquier previsión del gobierno. La decisión de la ministra de la Mujer, Judith Marín, de pedir la renuncia no voluntaria de Priscila Carrasco en medio de su tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo, provocó un incendio político que cruzó todas las fronteras. El ministerio justificó la salida con una auditoría interna que detectó supuestas deficiencias financieras y un riesgo institucional alto, según dijo, incluyendo irregularidades en Prodemu por más de 6.100 millones de pesos. La subsecretaria, Daniela Castro, comunicó la decisión el lunes a las 4 de la tarde en La Moneda, pero las explicaciones no alcanzaron. En su entrevista con la Asociación de Radiodifusores Archi ayer en la mañana, el presidente Kast ratificó el despido diciendo que la confianza no se dio y que hemos encontrado situaciones complejas. Sin embargo, su propio sector no le compró el argumento. La senadora y presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, pidió más empatía, más compasión. La diputada María José Gatica, también de Renovación Nacional, fue más directa incluso. Calificó la decisión como algo que no es ni empática, ni humana, ni cristiana, refiriéndose a la ministra. Y la ex candidata presidencial Evelyn Matei de la UDI respaldó también las críticas. Del lado republicano, la diputada Stephanie Heldres salió a contener el daño diciendo que uno esperaría críticas en privado, dejando en evidencia la fractura entre su partido y Chile Vamos en este tema. La oposición, por su parte, aprovechó el flanco con críticas desde el Partido Socialista, Comunistas, Demócratas Cristianos y el Frente Amplio. Y la propia funcionaria despedida declaró que lo mínimo que hubiese esperado es que dejaran terminar el tratamiento antes de pedir mi renuncia. Dijo que la decisión pone en riesgo mi propia vida. Más allá del caso personal, lo que se juega es el relato del gobierno sobre su propia identidad. El presidente Kast llegó a La Moneda con la promesa de orden, eficiencia y también valores. Que su primer gran escándalo interno sea por despedir a una mujer con cáncer convierte esos mismos valores en el arma que hoy le apunta de vuelta. Y mientras el oficialismo lidia con sus heridas autoinfligidas, el presidente Kast también abordó otro frente que no para de escalar: la violencia en los colegios. En la misma entrevista radial apuntó directamente al Colegio de Profesores, cuestionando su reacción tardía ante los hechos de Calama, donde un estudiante atacó a una profesora y una inspectora, causando la muerte de esta última. El mandatario llamó a padres y apoderados a involucrarse también. Ahora, la respuesta del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, no se hizo esperar. Acusó a Kast de una desconexión con la realidad. Pero el dato más estremecedor vino de la propia Fiscalía. En la formalización ayer del estudiante agresor, el Ministerio Público reveló que su objetivo eran alumnos de primero básico, elegidos porque serían un blanco fácil para maximizar bajas.
El joven portaba múltiples armas blancas, gas pimienta, un hacha y un artefacto explosivo simulado. Varios cuchillos tenían grabadas referencias a masacres ocurridas en Estados Unidos. La fiscalía lo formalizó por 4 delitos graves y arriesga cadena perpetua calificada. En esa línea, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, anunció un proyecto de ley para agravar las penas por delitos cometidos al interior de establecimientos educacionales. Lo que empezó como hechos aislados, graves por cierto, pero aislados, configuran un patrón que el sistema educativo, sin embargo, no estaba preparado para enfrentar. La pregunta ya no es si la violencia escolar es un problema, sino si Chile está preparado para enfrentar ataques que ya replican los patrones más oscuros de la experiencia estadounidense. Y hablando de violencia en las aulas, 2 jóvenes fueron detenidos ayer en la tarde por lanzar bombas Molotov en las inmediaciones del Instituto Nacional. Uno es alumno del recinto. Más temprano, el Liceo José Victorino Lastarria de Providencia sumó un nuevo episodio a la seguidilla de ataques en liceos emblemáticos. 3 encapuchados, entre ellos al menos un estudiante del establecimiento, ingresaron bidones con benzina, se prepararon en el baño y prendieron fuego primero a un basurero en el patio y luego a la oficina de la inspectoría. El incendio también alcanzó el laboratorio de biología del segundo piso. Un profesor resultó con quemaduras y varios funcionarios presentaron problemas respiratorios. Los atacantes levantaron una barricada en el patio para dificultar también la evacuación. El alcalde de Providencia, Jaime Belolio, fue categórico al decir que es un acto delictual y que lo van a tratar como tal. Anunció la activación de aula segura para la expulsión inmediata del estudiante identificado y la presentación de una querella criminal contra los responsables. Cuando la violencia política se traslada a los patios de un colegio y se normaliza como forma de protesta, lo que se destruye no es solo un edificio, es la idea misma de que un establecimiento educacional es un espacio seguro. Del fuego en los colegios pasamos a otro tipo de incendios, los que el presidente Kast intentó apagar en su primera entrevista radial a fondo. En esa conversación con la Archi, el mandatario abordó prácticamente toda la agenda de sus primeros 20 días. Sobre el recorte presupuestario del 3% en los ministerios, dijo que en principio será parejo para todos, pero que podría haber excepciones como la ya concretada en seguridad. Respecto al polémico mensaje en redes sociales que aseguraba que el Estado estaba en quiebra, reconoció el tropiezo, diciendo que eso fue un error y lo corregimos. Kast confirmó que evalúa rebajar su sueldo, actualmente cercano a los 10 millones de pesos, de forma estructural y confirmó que va a usar los indultos presidenciales, pero que luego va a generar una reforma para que sea una comisión revisora la que los entregue en línea con una propuesta en ese sentido de la presidenta de la Corte Suprema. Sobre el estado de excepción en el sur, adelantó cambios porque, dijo, esto requiere más inteligencia que fuerza. Y sobre Colonia Dignidad, respaldó frenar la expropiación diciendo que si tengo personas sin techos, tengo que priorizar recursos. En poco más de una hora de entrevista, el presidente dejó un mapa de definiciones que abarca desde los indultos hasta Colonia Dignidad. Prometer excepciones al recorte, adelantar el uso de indultos y modificar el estado de excepción es una hoja de ruta ambiciosa para un gobierno que a 20 días todavía busca definir su rumbo. Y en definiciones de política exterior, la entrevista también dejó una postura clara sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Organización de Naciones Unidas. El presidente Kast descartó presiones de Estados Unidos para retirar el apoyo y dijo que no hay ningún planteamiento directo de nadie sobre este tema. Agregó que le gustaría que Bachelet colaborara en instalar la marca de Chile en el mundo, pero eso no es a través de la ONU, según dijo. Del otro lado, Bachelet contraatacó con una revelación. En un conversatorio ayer en Valparaíso, contó que fue Sebastián Piñera quien primero le propuso aspirar al cargo. La expresidenta defendió sus opciones, señalando que actualmente hay solo 4 candidatos en carrera y no tantos, como dijo Kast hace una semana. Agregó que existe voluntad de que la próxima líder sea mujer y que la ronda ante el Consejo de Seguridad comienza este 21 de abril. Que Bachelet invoque a Piñera como respaldo ante un gobierno de su mismo sector es un movimiento que deja a Kast explicando por qué rechaza lo que su propio referente pudo haber apoyado. De las batallas políticas pasamos a una decisión que toca una herida sensible.
El Ministerio de Justicia removió a 3 funcionarias ligadas al Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos, Tamara Lagos, del área de Archivos e Investigación Documental, y Magdalena Garcés, del área de búsqueda. Las 3 no presentaron sus renuncias el 10 de marzo. El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, aseguró que la política va a continuar adelante. Como sea, remover a quienes conocen los archivos y las trayectorias no es solo un trámite administrativo. Si la continuidad del plan depende de la memoria de sus ejecutores, ya hay quienes piensan desde la izquierda que perderlos es un riesgo que supera con creces un mero trámite burocrático. Vamos ahora con las consecuencias del alza de los combustibles que ya tocan el producto más básico de la mesa chilena. Industriales panaderos anticiparon que el precio del pan podría subir hasta un 10%. El presidente del gremio estimó un alza de unos 50 pesos por kilo por costo de horneado, más otros 40 pesos por transporte. Con el kilo de marraqueta en torno a los 2.000 pesos en la región metropolitana, el golpe se sentiría desde abril. Cuando sube el pan, la crisis deja de ser una cifra macroeconómica y se convierte en algo que se siente cada mañana en la mesa. Y el bencinazo también golpea a quienes planean viajar en esta Semana Santa. La Asociación de Buses Interurbanos ya anunció alzas de hasta un 30% en los pasajes por el aumento del diésel, con un recargo adicional de hasta un 25% por la demanda de temporada. Según el gremio, el impacto podría significar entre 1.500 y 2.000 pesos adicionales por pasaje por cada 100 pesos de aumento en el litro de combustible. El vicepresidente de la asociación, Patricio Bole, fue categórico diciendo que el impacto es tan grande que diría que es peor que el del COVID. Pese a todo, se proyectan 867.000 viajes desde y hacia la región metropolitana, con más de 18.000 buses en operación, aunque con una baja del 4% en pasajeros respecto del año pasado. Los días más cargados serán jueves y viernes santo. Pan más caro, pasajes más caros y menos viajeros. El bencinazo ya dejó de ser una cifra en la bomba de benzina y se está instalando en cada decisión cotidiana de los chilenos. Internacional. Bueno, a propósito del bencinazo, cruzamos a Medio Oriente, donde la guerra entre Estados Unidos e Irán suma un capítulo inédito. La Guardia Revolucionaria iraní anunció que desde este miércoles va a atacar oficinas en la región de 18 compañías tecnológicas estadounidenses, incluidas Microsoft, Apple, Google, Meta y Boeing, a las que calificó de compañías terroristas espías. Advirtió a los empleados que se alejen de sus puestos de trabajo. En paralelo, 3 cascos azules indonesios de Naciones Unidas murieron en el Líbano en apenas 24 horas, elevando la tensión en una zona que acumula 5 semanas de ofensiva. Y en Washington, nadie parece tener claro qué quiere el presidente Trump con Irán. Asegura que Estados Unidos está ganando, pero al mismo tiempo despliega miles de soldados adicionales y ya aplazó 2 veces su propio plazo para que Irán reabra el estrecho de Hormuz. Cuando un presidente dice que va ganando, pero manda más tropas, los aliados no saben si prepararse para una escalada o para una negociación. Y los mercados tampoco. El petróleo sigue disparado precisamente porque nadie logra anticipar el próximo movimiento del presidente de Estados Unidos. Y antes de pasar a las efemérides del día, el flashback, seguimos con Trump, pero esta vez lejos de Irán. Desde su primer mandato, el presidente estadounidense ha insistido en que su país debería controlar Groenlandia, la gigantesca isla ártica que depende de Dinamarca y que es rica en recursos naturales y tiene una posición militar estratégica. Ahora, según una investigación del New York Times, al menos 3 estadounidenses vinculados a Trump habrían montado una operación encubierta en la isla para armar redes de contactos favorables a Washington. Entre los identificados figuran un ex boina verde y un asesor presidencial para el Ártico. Dinamarca reaccionó citando al representante estadounidense en Copenhague para que dé explicaciones. No es habitual que un país espíe a un aliado militar para quedarse con parte de su territorio. Que Trump lo haga con un miembro de la OTAN deja en claro que, para esta Casa Blanca, las alianzas son descartables cuando hay recursos en juego. Y en el flashback de un día como hoy, 1 de abril, en 1929, la pluma de la levedad. Nace en Checoslovaquia el brillante y eterno escritor Milan Kundera. Con un estilo irónico, crítico y profundamente reflexivo,
logró burlar la dura censura soviética y se consagró como uno de los grandes novelistas del siglo XX, alcanzando la inmortalidad literaria con su obra cumbre, La insoportable levedad del ser. Un día como hoy, en 1939, el último parte militar, el general Francisco Franco, firma el último comunicado oficial de guerra, anunciando la derrota definitiva del ejército republicano y la captura de sus últimos objetivos militares. Este frío documento marcó el fin oficial y dramático de la Guerra Civil Española, dando paso a una larga y dura dictadura. Un día como hoy, 1 de abril, en 1945, el desembarco en el infierno. En las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses inician la inmensa invasión anfibia de la isla de Okinawa. Fue la mayor y más sangrienta batalla del Pacífico, marcada por el fanatismo de las tropas japonesas y el uso masivo y suicida de los pilotos kamikazes contra los barcos aliados. Un día como hoy, en 1976, la semilla del gigante de la manzana. En Estados Unidos, los jóvenes visionarios Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne fundan oficialmente Apple Computer, una apuesta audaz y revolucionaria que comenzó armando placas de circuitos en un garage y terminó cambiando para siempre nuestra relación diaria con la tecnología y las pantallas. Un día como hoy, en 1984, el trágico final del Príncipe del Soul. El mundo de la música enmudece de dolor cuando el legendario ícono estadounidense Marvin Gaye es asesinado a quemarropa en su propia casa. El autor del disparo, su propio padre, tras una violenta discusión familiar, apagando la voz de un genio inigualable apenas un día antes de que el cantante cumpliera 45 años. Un día como hoy, 1 de abril, en 1991, un asesinato que sacudió la transición. A la salida del campus oriente de la Universidad Católica en Santiago, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesina a tiros al senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Un crimen político de altísimo impacto que tensionó al límite los primeros años del retorno a la democracia en Chile. Un día como hoy, en 1997, el inicio de la fiebre amarilla. Se emite en la televisión japonesa el primer y exitoso episodio de la serie animada Pokémon. La aventura de Ash Ketchum y su fiel Pikachu no solo reventó los índices de sintonía, sino que transformó un simple videojuego de consola en la franquicia de entretenimiento más rentable y masiva en la historia del planeta. Un día como hoy, en 2001, el histórico Sí Acepto. A la medianoche en punto, Holanda hace historia pura al convertirse en el primer país de todo el planeta en legalizar de forma oficial el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un triunfo inmenso y pionero para los derechos civiles que pavimentó el camino para la igualdad en decenas de naciones durante las siguientes décadas. Un día como hoy, 1 de abril en 2004, el correo que parecía una broma. La compañía Google lanza al mercado su revolucionario servicio de correo electrónico Gmail. Su oferta inicial de 1 GB de almacenamiento gratuito era una capacidad tan absurdamente grande e impensada para la época que medio planeta creyó genuinamente que se trataba de una simple broma por el Día de los Inocentes. Un día como hoy, en 2014, el norte tiembla con furia. Un devastador terremoto de magnitud 8.2 sacude violentamente las costas de la región de Tarapacá, con epicentro cerca de Iquique. El megasismo provocó alertas de tsunami en todo el borde costero, dejando profundas heridas en la infraestructura y obligando a una masiva evacuación en medio de la noche. Antes de terminar, atentos con varias cosas y bien importantes. El Banco Central publica hoy el IMASEC correspondiente al mes de febrero. Las apuestas van desde 0 a 1,7%, muy dispares. El presidente José Antonio Kast va a participar esta mañana de la segunda sesión del Comité Chile Sale Adelante, en donde se le van a presentar medidas para ir en ayuda de las familias. Van a participar los ministros del Interior, Hacienda, de la Secretaría General de Gobierno, Transportes y Energía, entre otros. La amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní contra oficinas de empresas tecnológicas estadounidenses en el Medio Oriente sería efectiva hoy a partir de la 1:30 de la tarde, hora chilena. En tanto, Donald Trump tiene convocada a una comparecencia esta noche con importantes anuncios, según anticipó, sobre el conflicto con Irán. También, con el inicio del fin de semana largo de Semana Santa y el alto flujo de pasajeros en los terminales de buses, bueno, sabemos que desde hoy y hasta mañana la atención va a estar puesta en las calles. Hoy se va a cumplir un nuevo hito en el desarrollo espacial de la humanidad con el lanzamiento Artemis II, la primera misión tripulada en 53 años que hará un sobrevuelo a la Luna.
La misión, cuya tripulación va a realizar ese vuelo alrededor del satélite como paso imprescindible hacia la construcción de una base en la superficie lunar y la preparación de futuras misiones hacia Marte. Va a despegar desde Florida, en Estados Unidos, a las 7 de la tarde con 24 minutos hora chilena, con la cápsula Orión de la NASA y el cohete Space Launch System de 98 metros de altura, unos pocos metros más que la Estatua de la Libertad. Va a transportar a 3 astronautas hasta la Luna, que van a rodear, no van a alunizar, pero sí van a dar vueltas sobre la Luna, en un viaje que los va a llevar más lejos en el espacio de lo que los humanos han llegado nunca. Esta primera misión de verificación va a durar 10 días y servirá para evaluar las condiciones de un futuro regreso de astronautas a la superficie lunar. Este fue el Shot de hoy miércoles 1 de abril del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Es nuestro capítulo 100. Hasta mañana jueves.